término epistemolo-metodológico en la taxonomía en la actualidad da más peso a los estudios de genotipo, ya que estos son más fiables que los de fenotipo para establecer subespecies, no existiendo con ello una relación directa entre genotipo y fenotipo. Tal es el caso de los genes que solo controlan la expresión de una característica, como puede ser el color de los ojos, mientras hay otras que son controladas por muchos genes como sucede con el color de la piel o, en su defecto, un solo gen puede controlar múltiples expresiones fenotípicas. También hay genes que no se expresan sino hasta que se presentan factores ambientales que se lo permiten. Debido a estos fenómenos se dejó de lado el criterio anatómico para establecer subespecies. Actualmente se toman porcentajes de variabilidad entre núcleos de población. Sin embargo, aún no existen porcentajes fijos consensuados, pues algunos investigadores sostienen que es necesario un mínimo de 30% de variación entre núcleos de poblaciones, mientras otros consideran que es un 60%. Para el caso de las razas debe ser de un 25%. Pero el efecto de esta práctica ha cambiado cómo se establecían los árboles filogenéticos de la taxonomía, teniendo que reorganizarse por el peso de la evidencia genética. Un ejemplo de lo anterior lo representa la población de jirafas. En esta se consideraba la existencia de 4 subespecies, sin embargo otro estudio demostró que en realidad son 4 especies. Del mismo modo, a partir de otro estudio se comprobó que de 9 supuestas subespecies de tigres únicamente existen 2. Incluso se conoce el caso del mosquito europeo de la malarias, Anopheles maculipennis criterio. Los criterios taxonómicos para esta especie encamaraban otras 5 especies que comparten el mismo fenotipo a grado tal que científicos pensaron durante mucho tiempo que se trataba de una misma especie, el caso más conocido de sibling especies. Actualmente se estima la existencia de entre 19.000 y 20.000 genes, según el proyecto ENCODE, 2014. Si se comparan estos datos con los de las poblaciones de chimpancés con los que compartimos el 96% de los genes, hay una divergencia genética 10 veces mayor que entre 2 personas. En sí la variación genética entre individuos es 7 veces mayor entre chimpancés a la que existe entre las poblaciones humanas que viven en distintas partes del globo, es decir, adicionalmente la genética entre sus poblaciones está mucho mejor definida que la del ser humano. El estudio del genoma humano por órganos ha dado como resultado el hecho de que las diferencias de expresión entre individuos de origen africano y de origen europeo se concentran sobre todo en la piel. La baja variabilidad genética es atribuida por los científicos principalmente a un par de cuellos de botella que redujeron la variabilidad, la catástrofe de Toba y el hecho de que las poblaciones hayan salido de África. Uno de los efectos de la baja variabilidad en el estudio del genoma humano está en la distancia genética, que mide la diferencia del material genético entre distintas especies o individuos de la misma especie. Las poblaciones con muchos genes similares tienen distancias genéticas pequeñas. Esto indica que son cercanos y que tienen un ancestro común reciente. Esta distancia genética es el método utilizado para construir cladogramas o árboles filogenéticos. Uno de los últimos grandes árboles tradicionales realizado fue el caballo esforza en 1988 y este describe una distancia genética de 0,2, siendo esto muy pequeña con respecto a otras especies. Es posible argumentar las razas se determina por un conjunto de caracteres anatómicos y fisiológicos hereditarios dentro de una población determinada. Esa explicación fue utilizada por la antropología física y aún sigue siendo un argumento fuerte. Sin embargo, los datos genéticos son de mayor peso. Solo un 15% de la diversidad genética de nuestra especie depende del origen geográfico de la población. Se ha calculado un 7% entre las poblaciones locales de un mismo continente y 8% en la variación que se produce entre grupos grandes de diferentes continentes, quedando el 85% de la variación genética dentro de una misma localidad, lo que significa que las diferencias individuales son mayores dentro de poblaciones de una misma localidad. Desde 1972 estos datos se han mantenido válidos. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las diferencias genéticas están en individuos de una misma localidad, sí existen conjuntos de genes o familia de genes conocida como clústeres. Si se toman los suficientes marcadores se pueden identificar poblaciones geográficas de un clima y con ello es posible rastrear el origen geográfico y la historia del sujeto. Pero la baja variabilidad tiene un efecto curioso sobre el estudio de los clústeres. Los primeros estudios no arrojaron resultados concluyentes.
Solo posteriormente, a partir de que se emplearon un poco más de 350 marcadores, fue cuando se obtuvieron resultados concluyentes. Estos resultados revivieron los debates de la existencia de la raza humana. Esa metodología es válida, pero su epistemología no, pues funciona básicamente igual que el truco de la lectura de la mente utilizando tarjetas de lotería, pero a la inversa. En lugar de hacer la perdición sobre la figura, se hace sobre la tarjeta. Se buscan más que nada patrones de conjuntos de genes, como se había mencionado antes, dependiendo mucho de la cantidad de criterios que se hayan elegido. Y estos tienden a ser arbitrarios en el número de grupos genéticos utilizados en el estudio. He escogido este ejemplo porque, a pesar de que hay genes exclusivos de una población concreta, pero por lo general son una o dos bases. Mientras, en las frecuencias de genes polimórficos no hay tal cosa como un conjunto de genes que pertenezca exclusivamente a un grupo y a otro no, y es por eso que se requiere esa cantidad de marcadores ante la poca variación genética humana. La mayoría de los marcadores son compartidos entre poblaciones lejanas, lo cual es debido a que el flujo genético de las poblaciones a escala continental nunca se ha detenido del todo. En el 2003, Lonnie Kiples planteó que la distribución de las variantes genéticas dentro y entre las poblaciones humanas son imposibles de describir sucintamente debido a la dificultad de definir una población, la naturaleza clinales de variación y la heterogeneidad en todo el genoma. Pese a las distancias geográficas y al surgimiento de la agricultura que obligaba en cierta forma a las poblaciones a asentarse, ocurrieron movimientos en los que se dio el intercambio genético. También a lo largo del tiempo han existido múltiples olas migratorias, como por ejemplo la que se dio con los hunos y mongoles desde el centro de Asia a Europa. Es rastro que una población quede significativamente aislada por mucho tiempo. Solo un par ha estado al margen. Además, debido a la variación genética humana, su distribución se ha vuelto clinal, es decir, se presentan degradaciones en las que los rasgos se van difuminando, pudiendo llegar a tal extremo en el que estos dejan de expresarse. En sí, muchos individuos están afiliados a dos o más grupos continentales. Por lo tanto, la base genética o ascendencia geográfica de cualquier persona dada, generalmente será ampliamente distribuida y estará acompañada por incertidumbres considerables. Pfaff y otros, 2004. Es en este punto en el que las afirmaciones de Stephen Jay Gould en su libro y la cita previa de Lonnie Kiples encuentran un punto en común en los ya mencionados clines, y consiste en que la degradación de la distribución fenotípica es homogénea. Según Lieberman en 2003, los clines representan una variación local que representa uno o varios ecotipos que se sobreponen dentro de una región. En el caso del ser humano no se ha encontrado ninguna discontinuidad genética, se ha observado una continuidad entre las poblaciones próximas adyacentes, es decir, los miembros de una población se parecen genéricamente más a los de las poblaciones circundantes y así sucesivamente, generando cadenas de gradientes. Por lo que se ha registrado en las poblaciones humanas, se puede observar cómo los gradientes se sobreponen. Lo anterior puede ser corroborado en los registros de haplogrupos del cromosoma Y, que es el registro migratorio humano más detallado que conozco, y en él se observa que los grupos R1b, J2 y O1 entraron en África, se mezclaron con los linajes locales. Esto se refleja en los árboles filogenéticos que con poblaciones humanas actuales marcan que algunas se han fusionado con otras ramas. Los árboles filogenéticos tradicionales son defectuosos, uno de los últimos fue realizado por Caballo Esforza 1988. En este trabajo se ve el del sur de China como parte del sureste asiático. Este dato es importante porque estos grupos se denominan popularmente como raza asiática, refiriéndose con ello de manera indistinta, tanto a poblaciones del lejano oriente como del sudeste asiático. Sin embargo, en los estudios científicos estas poblaciones tienden a dividirse, como en el caso del estudio del clúster de Rosenberg, en el que se separan de forma significativa. Incluso el sureste asiático está genéticamente más cercano a los habitantes del Medio Oriente. Por otra parte, Thomas Huxley clasifica 3 razas mongoloides: la ubicada en Mongolia, la ubicada en resto de Asia y C originaria de América. Contratando con las diferencias de Carleton, Kuhn tiene diferencias importantes con el trabajo de Thomas Huxley. Unifica todos los grupos mongoloides, pero ya cubren toda Asia sino límites en laderas Tíbet del lado oriental de India, dejando el resto de Asia. Lo anterior es el reflejo de que las clasificaciones raciales humanas nunca han tenido éxito dada la falta de claridad y de congruencia existentes entre ellas.